Señor juez, por el Ministerio Público, Miguel Ángel Barbosa Calderón, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, con domicilio procesal en calle La Merced, número 400. Asimismo, Cristian Silva Cacique, fiscal provincial en lo penal, con los datos ya mencionados. De la misma manera, Kevin Arnold Salazar Camus, fiscal provincial penal, con los datos antes consignados. Señor juez, el Ministerio Público, conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal, hemos requerido a su judicatura la medida coercitiva de prisión preventiva por el plazo de 9 meses en contra del investigado Joel Gallardo Puma, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de feminicidio en agravio de Jenny Vilcatito, de 15 años de edad. Señor juez, los hechos que se le imputan al investigado son que el 24 de marzo del 2018, Jenny Vilcatito, junto a Joel Gallardo Puma, se encontraban en una fiesta de cachimbos. Luego, saliendo de esta fiesta, se dirigieron al hospedaje de nombre Dunas, donde tuvieron relaciones sexuales, pero posteriormente discutieron y producto de esto, el hoy imputado le propinó un cuchillazo, causándole la muerte, señor juez. Como graves y fundados elementos de convicción, tenemos, en primer lugar, el acta de necropsia de ley que certifica la muerte de Jenny Vilcatito, de 15 años, por shock hipovolémico, hemorragia externa, laceración vascular cervical, teniéndose como agente causante un agente con punta o filo, que sería el cuchillo encontrado en el lugar del crimen. Señor juez, como elementos que vinculan directamente a Joel Gallardo con los hechos del crimen, tenemos, punto número 1, el DNI del imputado que se encontró en el cuarto, tal como lo manifiesta el acta de intervención policial, acreditándose, señor juez, que Joel Gallardo Puma se encontraba en el lugar del crimen. También tenemos en el punto 2 un cuchillo o navaja de bolsillo con mecanismo automático de apertura retráctil encontrado en el cuarto del crimen, como lo manifiesta el informe pericial número 530-18, evidencia número 12, que fue usado en el crimen y tal como lo ha manifestado en su declaración voluntaria Joel Gallardo Puma en la pregunta 4, cuando menciona los hechos, menciona que encontró una navaja, el cual la guardó en su bolsillo. Tenemos también algo resaltante, como lo dice el dictamen pericial de biología forense número 33818, examen tricológico realizado al imputado, cuando se le tomó muestras de vellos púbicos. En la conclusión número 4 tenemos que estas determinan que se le encontró vellos púbicos femeninos, los cuales pertenecerían a la víctima Jenny Vilcatito. Con esto acreditamos, señor juez, que el imputado también se encontraba con la víctima en el hospedaje. Y tenemos también algo relevante del acta de recepción y lacrado de prendas de vestir realizado al imputado, señor juez. Tenemos que de las prendas que se le incauta al imputado al momento de su intervención, su calzoncillo tenía manchas pardo rojizas, algo relevante, resaltante, pues esto acredita que él, una vez más, sí estuvo en el lugar de los hechos y que sí cometió el crimen, pues esta sangre le pertenecería a la hoy Oxisa. Señor juez, y para tener que acreditar fehacientemente todos estos elementos de convicción, tenemos de la declaración voluntaria de Hilda Agüero Condorcanqui, que reconoce al imputado, al investigado, como la persona que ingresó esa noche de los hechos al hospedaje Dunas, pues ella lo reconoce mediante las fotografías que le presenta la policía. Reconoce que fue él quien ingresó junto a Jenny Vilcatito al hospedaje el día del crimen. Señor juez, todos estos elementos y hechos se subsumen en el tipo penal de feminicidio 108B del Código Penal, pues el imputado mató a Jenny Vilcatito por su condición de tal, por ser mujer, pues él mismo en su declaración manifiesta, señor juez, que cuando se encontraba en la fiesta, al verla bailando con otro, sintió celos y le propinó una cachetada, diciéndole que eso no se hace. Esto demostró pertenencia de él sobre ella. Señor juez, el contexto en el que se dan estos hechos, tenemos el inciso 3 del 108B, abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. En este caso, señor juez, el Ministerio Público va a demostrar que el imputado dio muerte a la Oxisa basado en violencia de género, pues él quería dominar a su enamorada y que ella tenía que cumplir las órdenes de él. Y si no lo cumplía, él iba a matarla, iba a agredirla, señor juez. Pero aún así tenemos también dos circunstancias agravantes a este delito, señor juez. Tenemos el numeral 1 de las agravantes, pues la víctima era menor de edad, tenía 15 años en el momento de los hechos. Tenemos también, señor juez, el numeral número 9, el agente actuó en estado de ebriedad,
Tal como él lo ha manifestado en su propia declaración, se encontraba libando licor el 24 de marzo del 2018 desde las 5 de la tarde y también asistió a la fiesta donde continuó bebiendo licor. Por lo tanto, él cometió el delito en estado de ebriedad. Todos estos elementos y hechos, señor juez, aparte de tener una sospecha fuerte, obviamente, tienen un alto grado de probabilidad, tal y como lo manifiesta la casación 626-2013 de Moquegua, señor juez. Señor juez, con respecto a la prognosis de pena, al investigado se le está imputando el delito de feminicidio y 2 agravantes. Y tal como menciona el artículo 108b del Código Penal, cuando concurren 2 o más circunstancias agravantes, la pena será de cadena perpetua, cumpliéndose así este presupuesto, el cual pide que la pena sea superior a 4 años. Con respecto al peligro de fuga, señor juez, esta fiscalía sostiene que el investigado carece de arraigo, toda vez que el investigado no cumple con ninguno de las 3 dimensiones que manifiesta la casación 361-2015. Punto número 1. El investigado no tiene arraigo domiciliario, ya que éste vive con su madre y no tiene bienes propios. Punto número 2. El investigado no tiene arraigo familiar, ya que éste no tiene ni esposa, ni conviviente, ni hijos. Y punto número 3, señor juez, el investigado no tiene arraigo laboral, ya que como menciona el testigo Pablo Vilca Catari, quien es el padre de la Oxisa, menciona que el investigado salió de su centro laboral hace 2 años. Asimismo, señor juez, la pena que se espera como producto de este proceso es cadena perpetua, siendo una pena muy gravosa y la más reconocida en este ordenamiento. Es por eso, señor juez, que como menciona la jurisprudencia y la doctrina, al ser la pena muy grave, el peligro de fuga incrementa razonablemente. También, señor juez, tenemos que el investigado se fugó del lugar de los hechos. Al ver que hizo un daño irreparable, el cual es causar la muerte, se fugó. Y esto lo acreditamos con el testimonio del cuartelero Justino Mamani Ventura, el cual menciona que en el cuarto solo se encontró la Oxisa y no estaba Joel Gallardo Puma. Por otra parte, señor juez, también vamos a acreditar que el investigado no reconoce haber cometido el delito, pese a haber graves elementos incriminatorios en su contra. Manifiesta en su declaración que lo hizo libre y voluntaria, no haber cometido el delito. Y es por eso que esta fiscalía sostiene que cuando se encuentren más elementos incriminatorios, el investigado intentará fugarse, ya que la pena que se espera es de cadena perpetua. Con estos elementos, señor juez, acreditamos que existe un grave peligro de fuga. De la misma manera, señor juez, hablemos y delimitemos la proporcionalidad de la medida con la duración de la medida, ambas figuras introducidas en base a la casación 626-2013 de Moquegua. Entonces, señor juez, cuando hablamos de la proporcionalidad de la medida, en el caso de este requerimiento de prisión preventiva, estamos diciendo que la medida es idónea. ¿Por qué es idónea, señor juez? Porque esta nos va a permitir asegurar la presencia del imputado dentro de las diferentes etapas del proceso penal. De esta manera, y simplificándolo en términos más sencillos, sujetarlo al proceso penal. ¿Para qué? Con el objetivo de asegurar una pena futura, señor juez. Es necesaria la medida, estrictamente necesaria, puesto de que no hay una medida menos gravosa que permita garantizar una vez más el sometimiento del imputado a todo el proceso penal. Y es que esta medida es muy importante y va sobre todas las sobre todas las demás medidas de coerción personal que existen en nuestro ordenamiento jurídico, que todos conocemos, como son la comparecencia restringida o el impedimento de salida, las cuales hay más, pero estas no encuadran para ser aplicadas en el caso en concreto, señor juez. Hablamos de la medida que sea proporcional, señor juez, y también es proporcional, puesto de que a pesar de que se esté restringiendo el derecho a la libertad personal del imputado, sin embargo, estamos ante un fin que buscamos, que vendría a ser el aseguramiento de un debido proceso y una pena futura, para así de esta manera demostrar que este Ministerio Público está luchando contra todos aquellos actos discriminativos contra la mujer y que en ningún caso parecido a estos de violencia se vuelvan a suscitar sin que quede un precedente del castigo o la sanción penal que puede incurrir sobre ellos, señor juez. Asimismo, cuando hablamos de la duración de la medida o tiempo de la medida, evocando el artículo 272 del nuevo Código Procesal Penal, esta Fiscalía solicita el plazo de 9 meses de prisión preventiva contra el imputado. ¿Para qué, señor juez? Para que durante el lapso de estos 9 meses nosotros, la Fiscalía, podamos recabar todos los elementos de convicción y no solamente eso, también tenemos que recabar algunos otros resultados que han sido realizados a nivel de diligencias preliminares, señor juez.
Señor juez, por todo lo antes expuesto, el Ministerio Público solicita a su judicatura declare fundado nuestro pedido de prisión preventiva de 9 meses contra Joel Gallardo Puma.